Hoy estamos a jueves, hoy comenzamos el gran estudio bíblico donde Dios quiere bendecir tu vida, donde Dios quiere bendecir tu corazón y donde Dios quiere bendecir tu nación. Va a ser un estudio bíblico llevando la palabra de Dios a tu corazón y a tu propio interior. El día de hoy prepárate con un boli, prepárate con una libreta y con una Biblia que vamos a aprender mucho más cosas de lo que Dios tiene preparado para nuestra vida y preparado para una sociedad que está en tiniebla, que tiene que ir una luz. Y el día de hoy vamos a traer esa luz para dentro de tu hogar y dentro de tu familia. Así que cierra los ojos un momento y vamos a orar y vamos a buscar un momento al Señor antes de comenzar ese gran estudio bíblico que Dios tiene preparado para tu vida. Oh Señor Padre Celestial, ponemos este gran estudio bíblico, Señor Padre, sobre cada corazón. Padre, para que puedan entender, para que puedan, Señor, asimilar tu palabra, la bendición de tu escritura dentro de nosotros mismos, Señor. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento, abrimos para que tu palabra haga gran semilla y un gran árbol dentro de nosotros, Señor. Bendecimos a cada hogar que está viendo el día de hoy este gran estudio bíblico. Bendecimos sus corazones, bendecimos sus mentes, bendecimos su alrededor y bendecimos su atmósfera, Señor Padre, declarando bendición sobre sus familias, declarando bendición sobre su alrededor y lo principal, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de ellos. El día de hoy comenzamos Iglesia en Casa con este gran estudio bíblico, Padre, donde tú vas a traer esa gran sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Hola. Así es, hoy tenemos el estudio bíblico y para mí una semana más es un placer poderme preparar este estudio bíblico, es un placer de verdad poder profundizar en la palabra porque es algo que me apasiona, es algo que me encanta. Así que sin más, vamos a ponernos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos a partir del 8. Y vamos a leer esta historia. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Esta es la palabra que el Señor ha traído hoy, y vamos a empezar a desgranar. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar en todo esto. Vamos a ponernos en situación. El pueblo de Israel acaba ahora mismito de salir de la esclavitud, acaba de salir ahora mismo de Egipto. Eran los primeros días que el pueblo ya no era esclavo, sino que estaba en el desierto, y se estaban encontrando algo nuevo. Ya no era la costumbre que tenían en Egipto, ya no era la vida que tenían en Egipto, ahora estaban enfrentándose a algo nuevo. No habían pasado años para ya tener una costumbre de estar en el desierto. Y había una cosa que no era nuevo para ellos. Y era, lo que sí tenían claro, era de que Dios estaba con ellos, de que Dios iba delante de ellos, porque acababan de ver abrirse el Mar Rojo. Acababan de saber que Dios les está dando comida, les está cubriendo el calor y el frío de la noche. Ellos lo que sí que tenían claro es que Dios estaba a su lado. Y entre
toda esa novedad, entre toda esa enfoque que tenían, porque Moisés le dijo, alcanzaremos la tierra prometida, y era su único enfoque. Ellos no sabían que faltaban 40 años para alcanzar la tierra prometida. Eso lo sabemos tú y yo. Eso lo sabemos los que leemos la Biblia, que tardaron casi 40 años en entrar a la tierra prometida. Pero ellos solo tenían claro que querían alcanzar aquello que Moisés les había dicho. Y se encuentran a un pueblo. En el versículo 8 hemos leído, Amalec peleó contra Israel. Esta historia también la podéis ver, parte de la historia, en Deuteronomio y en Primera de Samuel. Y os dais cuenta que el pueblo de Amalec está delante en el camino que Israel está caminando, y se encuentran allá un pueblo. Y no un pueblo que acaba de salir de Egipto, no. Un pueblo que ya llevaba tiempo en el desierto. Un pueblo acostumbrado a pelear por tierras. Un pueblo que estaba acostumbrado a amedrentar a aquel que quería pasar donde ellos estaban. Era un pueblo que estaba dispuesto a derrotarles, a matarles y sobre todo a traer aflicción al pueblo de Israel. Y solamente llega Moisés y le dice, mira Josué, vamos a pelear, porque nuestra meta está allí, tenemos que pasar, pues vamos a pelear. Coge hombres fuertes, los entrenas y vete a la guerra y tenemos que ganarles. Mientras tanto tú peleas y vosotros peleáis, yo subiré al monte y con la vara estaré allí. Vamos a parar aquí la historia. 2 enseñanzas súper buenísimas. La primera enseñanza es que cada vez que nosotros, que somos el pueblo de Dios, que nosotros, que somos hijos de Dios, queremos alcanzar nuestra tierra prometida, que puede ser promesas que Dios te ha dado, puede ser sueños y metas que sabes que se van a cumplir, la vida que esperas tener, el ministerio que tienes, las almas que quieres conseguir. Cuando nosotros vamos a cumplir o queremos llegar a cumplir nuestra tierra prometida, siempre nos vamos a encontrar oposición. Siempre nos vamos a encontrar personas que no nos dejen alcanzarlo, siempre nos vamos a encontrar situaciones que afecten anímicamente nuestra vida, siempre vamos a encontrar algo que se oponga a alcanzar la tierra prometida. Pero Dios nos dice hoy, en esta tarde, que tranquilos, el pueblo de Israel se enfrentó a ese pueblo que quería amedrentarle, que quería que tuvieran miedo, y ganaron. Y la segunda enseñanza es Moisés. Moisés le dice, mientras tú te vas a pelear, yo voy a subir al monte. Y esto tiene un significado muy grande. Aquellos que estudiamos la Biblia, aquellos que nos apasiona ver la historia antigua, nos damos cuenta de que para Moisés el monte significaba más que una estrategia para poder ver la pelea, porque si estaban peleando abajo, si te subías al monte tú podías ver. Aparte de una estrategia, Moisés sabía que el monte era lo más maravilloso que él tenía, porque el monte para Moisés significaba la presencia de Dios, significaba la zarza, significaba la ley, significaba el poder de Dios, significaba que Dios le hablara. Para él el monte era el lugar donde Dios le daba palabra al pueblo, a él. Es donde él podía tener un encuentro con Dios. Por eso Moisés le dice, yo estaré en el monte con la vara. Y efectivamente, llega el momento, como hemos leído, Moisés sube al monte junto con Hur y Aarón y la vara, y se van arriba del monte, y los otros están abajo peleando. Y cuando Moisés tiene las manos arriba, yo me lo imagino clamando, yo me lo imagino orando, declarando victoria, declarando que el pueblo de Dios vence, declarando victoria sobre el pueblo, declarando libertad sobre el pueblo, declarando que van a poder vencer y van a alcanzar la tierra prometida. ¿Qué diría Moisés?
con sus manos en alto. Y cada vez que Moisés baja los brazos, empieza a presionar el pueblo de Amalek y va perdiendo Israel. Pero cuando él levanta sus manos, empieza a ganar Israel. En el versículo 10 y 11 dice, 11 y 12 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban. Y claro, es humano. Es humano. ¿Cuánto tiempo podemos estar con las manos en alto? Si es un minuto adorando al Señor y ya nos cansa el brazo, es normal. La carne se cansa físicamente. Pero ahí hay dos hombres que sostenían las manos de Moisés. Cada vez que Moisés baja los brazos, ganan los otros. Cuando tú y yo bajamos nuestros brazos, no hay nadie que esté clamando por nuestra familia. Cuando nosotros dejamos de clamar, posiblemente no hay nadie que esté haciéndolo por tu vida, por tu salud. A pesar de que tener una mala situación, no sé cuál pueda ser, Dios nos ha llamado a levantar las manos. Dios nos ha llamado a clamar. Dios nos ha llamado a vencer. Dios nos ha llamado a tener fe. A eso estamos llamados. Y hoy voy a hacer una pregunta. ¿Qué hay entre esa relación? Hay un Dios, hay un hombre y hay un ejército luchando. Esa es la situación que vemos. Vemos a Moisés, vemos a Dios y vemos al pueblo de Israel luchando contra el pueblo de Amalek. Lo que hay de extraño, lo que hay de diferente a otras historias, es que hay dos hombres que le están aguantando los brazos, porque ellos son los únicos que están teniendo una visión real de lo que está pasando. Ellos están dando cuenta de lo que ven delante. Es extraño. Uy, cada vez que baja los brazos Moisés, ¿pierden? ¡Ostras! ¿Y ahora que los levanta, gana? Ellos están teniendo una visión real. Ellos son dos hombres con visión real que Dios les está permitiendo ver. Y ellos empiezan a hacer. Ellos empiezan a hacer ahí, ¿qué podemos hacer? Me supongo que miran así alrededor y se les ocurre algo. Vamos a leer el versículo 12, después de lo que hemos leído. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de Moisés, para que Moisés se sentara. Y Moisés se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro lado. Y así hubo en sus manos, mirad qué dice, firmeza hasta que se puso el sol. Es decir, que se puso el sol. ¿Cuántas horas se tiró Moisés clamando por el pueblo? ¿Cuántas horas Moisés estaba con sus manos levantadas para que el pueblo venciera? Hasta que se puso el sol. 5 minutos no sería, porque era un pueblo grande. En esta historia vemos 3 tipos de personas. Vemos a Josué y a los guerreros peleando, primer grupo de personas. Después vemos a un Moisés como cabeza de pueblo, como cabeza, como responsable, como líder, como guía de ese pueblo que acababa de salir de Egipto y era el que tenía la responsabilidad de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Y luego encontramos el tercer grupo de personas, que es Hur y Aarón, que lo único que estaban haciendo era servir. Había una necesidad y era que el señor Moisés se cansaba de tener sus bracitos levantados y había que hacer algo. Y ellos se cansaron, también como Moisés, aguantando sus brazos. Y no nos olvidemos que en uno de los brazos tenía la vara. No era solo levantar un brazo.
Nosotros, los hijos de Dios, hemos de ser conscientes de que los guerreros estaban al frente y eran personas preparadas. Moisés le dijo, coge a los más preparados y que se preparen para la guerra y vayan a pelear. Eran hombres fuertes, no iban a coger a un hombre delgadito que le soplaran y cayera, no, eran hombres fuertes. Y sobre todo hombres que no tuvieran miedo, hombres valientes. Porque ¿de qué sirve poner a un hombre que estaba ahí peleando? Vamos primero a hablar de este grupo, que es el grupo de Josué y los guerreros que estaban peleando ahí abajo. Dios, hoy, en esta historia, en tu historia, en mi historia, en nuestra vida, en nuestra tierra prometida, Dios hoy está buscando a gente con vocación y con ganas de prepararse, y con ganas de aprender, y con ganas de hacerse fuertes en el mundo espiritual. Dios está buscando a personas fuertes y no de gimnasio. Está buscando a gente que cuando venga el viento no les doble. Está buscando a gente de fe que diga, aquí estoy, al pie del cañón, estoy delante del ejército, estoy delante para pelear. Dios está buscando valientes, que no les importe dar la cara por lo que les viene, que no les importe quedar mal, que no les importe quedar frente a este mundo mal. Dios está buscando a estos guerreros valientes. Y para esto vamos a leer Josué 1, 8 y 9. ¿Qué dice? Lo sabemos todos. Yo te digo que te esfuerces y que seas valiente. Eso es lo que Dios hoy nos está diciendo, que nos esforcemos, que seamos valientes, que no nos quedemos de brazos cruzados, que queramos pelear la buena batalla de la fe. Estas personas son las que estaban peleando para que el pueblo de Israel pudiera avanzar. El segundo grupo, y creo que es el más importante que podemos encontrar, es Moisés como líder, como responsable, como cabeza del pueblo de Israel. El que Dios había escogido para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Lo escogió a él. Y sí, me dirás, bueno, pero no fue solo. Claro, fue con Aarón, con su hermano mayor. Fue con él. Pero Dios no escogió a Aarón. Dios escogió a Moisés. Y Dios también está buscando hoy a Moisés. Gente comprometida, que realmente le interesen las almas, que realmente le interese el pueblo, que realmente vea la necesidad que hay en el pueblo. Eso es lo que hoy Dios está buscando. Líderes, pastores, responsables, personas que quieran dar la cara por los demás. No una apariencia, no un bien que dar, no un mirar su propia vida. Dios está buscando también comprometidos, pero humildes, para poder liderar con humildad, para poder decir, Señor, heme aquí, que he de cambiar para que el pueblo avance, para que el pueblo, guías espirituales, para poder llevar al pueblo en fe, a alcanzar, a conquistar la tierra prometida. Gente con vocación sobre todo y pasión por Dios y por las almas, dispuestos a ver por el pueblo y no por ellos mismos. Y para hablar sobre esto, sobre lo que vemos reflejado en Moisés, quiero leeros al profeta Ezequiel en el capítulo 34 y vamos a leer unos versículos. Empezamos en el 2. Mirad qué dice. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que no se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada la degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la
ni quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y así podríamos leer todo el capítulo. Aquí es una profecía que Ezequiel dio para los pastores que habían en Israel. Hoy tú y yo estamos dispuestos a ser responsables del pueblo, a ser responsable incluso de nuestra propia familia, de nuestra propia vida. Podéis leeros todo el capítulo 34 de Ezequiel. Habla de cómo ha de ser un pastor. Y cuando digo pastor, digo una persona que quiere servir a Dios, digo una persona que quiere servir a los demás, digo una persona que quiere pastorear una iglesia, una persona que quiere estar al frente de un ministerio. Realmente Dios nos habla en esta tarde y nos habla muy claro. No nos va con rodeos, no nos va con dudas. No, habla muy claro. Y ahora vemos el tercer grupo que hay en esa escena, que hemos dicho que era Ur y Aarón sirviendo, ayudando a aquello que hacía falta. Como consecuencia, que ellos, y como ejemplo que ellos vieron de Moisés, que él era un hombre que hacía las cosas como tenía que hacerlas. Era un hombre que iba a la presencia, iba al monte a la presencia de Dios, y Dios le respaldaba, y Dios le hablaba, y Dios le había dado las leyes, había hecho tantas cosas. Era un hombre ejemplar, y por esa consecuencia habían personas que servían a Moisés. Eran apoyos real que Moisés necesitaba, por su edad también, por su poca palabra también. Necesitaban apoyo, necesitaba personas de oración. Y hoy Dios nos está buscando apoyos reales, que seamos de apoyo, no solo en las iglesias, también en nuestra familia, con aquellas personas que no creen de Dios, pero sobre todo con aquellos Moisés que nosotros veamos que quieren agradar a Dios, que quieren llevar al pueblo y no manipular al pueblo, que quieran hacer que el pueblo alcance y no quitarles al pueblo. También tienen que haber Aarones y Ures por las iglesias, por los ministerios. Estamos llamados, cada uno tiene su lugar, pero cada uno tenemos que ocupar nuestro lugar correctamente. Vamos a ver también personas dispuestas a darse a los demás sin pedir nada a cambio. A ir a casa de los demás sin tener dinero para gasolina. A ir a dar cuando no se tiene tiempo. A entregar cuando no puedes ir. A dejar a tus hijos que no estudien, que no vayan al colegio, que no se saquen un examen, que no puedan hacer deberes, por ir a orar, por ir a una célula, por ir a predicar. Dios está buscando personas que le sirvan real de corazón. También esas personas que sirven, la palabra también nos dice que tienen que ser de ejemplo, que tienen que ser de fe y que tienen que ser sin pecado. Eso nos lo dice la palabra. También tienen que tener discernimiento espiritual, como lo tuvo Aarón, como lo tuvo Ur, para darse cuenta de que, Moisés baja el brazo y pierde el pueblo. Que lo levanta y gana. Pues vamos a hacer algo para que levante los brazos. Tenía discernimiento. Se le había despertado una vista, se le había despertado algo que había delante, que tenían que actuar. Vamos a leer qué dice Romanos, capítulo 12, versículos a partir del 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid a lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, que no sean perezosos, que sean fervientes de espíritu, que sirvan al Señor. Gozosos en la esperanza de lo que vendrá, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que os persiguen, bendecid
y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y podíamos seguir hasta final del capítulo. Esto es lo que Dios hoy busca en este tercer grupo de personas. La victoria personal individual viene cuando pertenecemos a los tres grupos. Cuando no queremos ser señoritingos y ser siempre quien mande, quien diga y quien no diga. Podemos ser personas humildes y podemos ser personas que sirvan, pero que no seamos valientes, que nos dé miedo el mundo espiritual, que no queramos ir a la guerra, que no queramos mancharnos las manos. O incluso podemos ser personas valientes, podemos ser humildes como lo era Moisés, pero que no nos guste servir, pero que nos limpiemos las manos cuando hay que salir a predicar, que nos limpiemos las manos cuando diga hay que limpiar. Cuando te digan estoy enferma, no me puedo levantar de la cama, puedes venir a limpiar mi casa. Si queremos alcanzar nuestra propia tierra prometida, hemos de tener estos tres grupos tatuados, no en nuestro brazo, en nuestro corazón. Eso tiene que ser parte de las hijas y de los hijos de Dios. La victoria viene cuando estos tres grupos están dentro de nosotros. Pero si hablamos de que la iglesia local, sea cual sea, en el país que sea, quiere alcanzar esa tierra prometida, tienen que haber personas con esos tres grupos y además iglesias con esos tres grupos de personas. A eso es lo que estamos llamados. No por tener un buen pastor, un buen líder, un buen responsable, ya tenemos la victoria hecha. No. No por tener buenos servidores, buenas personas de apoyo, buenas columnas, se van a alcanzar la tierra prometida, porque faltan las otras dos. O incluso, tampoco por tener una intercesión llena de guerreros espirituales, tampoco se alcanza la victoria. Se necesita ese tres grupo de personas. Y lo vemos reflejado en esta historia. Si esto lo entendemos, avivamientos vendrán. Naciones se postrarán a los pies de Cristo. Iglesias se llenarán de prodigios y de señales. Y no será hablar en fe, será hablar porque mis ojos lo verán. Cuando hay ese tres grupo de personas o esos tres grupos están dentro de ti, la palabra de Dios se derramará sobrenaturalmente con poder y transformará vidas, sin necesidad de ministración, sin necesidad de canción de fondo, sin necesidad de profecías, sin necesidad de todo eso. Porque la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es vida y es eficaz y más cortante que dos espadas de doble filo. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a empezar a tener esos tres grupos dentro nuestro. A mí personalmente me deja sorprendida a Aarón y Hur. De verdad que me quedo impactada. Mirar, Aarón es el hermano mayor de Moisés, como he dicho antes. Él es el que va con Moisés cuando Dios llama a Moisés y le dice, es que soy tartamudo. Es que, bueno, la palabra no dice tartamudo. La palabra dice que es tardo en habla. No dice tartamudo, dice tardo en habla. Le cuesta expresarse, puede ser. O a lo mejor es tartamudo, no lo sabemos, tiene un problema a la hora de hablar. O que no se sabe expresar. Y Aarón, según la Escritura, Aarón fue levita y sumo sacerdote. Eso es lo que fue Aarón. Y de Hur sabemos muy poco. Sabemos muy poco. Lo único que se sabe es, mirando la historia, mirando el trasfondo que había entonces, es que fue nombrado magistrado. Nada más se sabe de Hur, nada más. Pero yo me analizaba y yo me impactaba decir, si Hur y Aarón no llegan a estar en el monte con Moisés, ¿qué le hubiera pasado a Moisés? Se le hubiera caído el brazo a trozos. Hubiera perdido, porque un ser humano como Moisés
No podía mantener tantas horas los brazos levantados. Y no dice que iban haciendo turnos, para que iba descansando, no. Uno estaba a un lado y el otro estaba al otro. Jamás, si no hubiera estado en ellos dos, jamás el pueblo hubiera obtenido la victoria. Y como consecuencia, jamás hubiera entrado a la tierra prometida, porque hubiera perdido. Porque el pueblo hubiera muerto y los hubieran destrozado a todos. Y hay una pregunta, es, ¿aceptamos ser así hoy? Dios nos pregunta, ¿aceptamos esta historia o cogemos solo lo que nos interesa? Hay más profundidad en la palabra de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Un hombre, una mujer con fe, tiene visión de lo que otro sin fe no ve. Y me dirás, no, ellos tenían visión porque estaban en el monte y porque veían. Sí, pero si hubieran estado despistados, no se hubieran dado cuenta jamás de que cada vez que Moisés bajaba los brazos o los levantaba, dependía la victoria o el fracaso de Israel. Si nosotros no tenemos fe, jamás, de los jamases, podremos llegar a ver el mundo espiritual que tenemos frente a nuestros ojos. A lo mejor las cosas están súper claras, como el de levantar o bajar los brazos. Y en nuestra vida espiritual también hay cosas claras, pero como no tenemos fe, pero como no vivimos en fe, no las podemos llegar a ver. Y Dios hoy quiere que veamos, Dios hoy quiere que analicemos, Dios hoy quiere que vivamos en fe. Dios nos está hablando súper claro. Hemos de serle fiel a Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nuestro convencimiento, cuando nuestro propósito o cuando todo lo que tengamos que hacer sea exclusivamente para Dios, cada uno ocupará su lugar. Hay lugar para personas de guerra en el pueblo de Dios. Hay lugar para personas que sirven. Hay lugar para líderes, pastores, responsables. Hay lugar para ancianos. Hay lugar para los 5 ministerios, para apóstol, para profeta, para evangelista, para pastor, para todo. Para maestro, para todo. Hay lugares. Pero hemos de entender muchas cosas antes. Dios busca un ejército dispuesto a pelear y no un ejército dispuesto a engordarse, no un ejército dispuesto a quedarse de brazos cruzados y esperar a que Dios sea el que envíe las almas a las iglesias. Ir a pelear en estos tiempos es salir a este mundo y declarar vida y predicar el evangelio y que te pongan la cara roja y que te vean como un loco, como una loca. Dios está hoy buscando un pueblo así. No, es que yo no tengo el llamado de ir a predicar. No, es que Dios no me dice que tengo, no tengo ese sentir. No, es un mandamiento de Dios. ¿Ves? Y predica el evangelio a todas las naciones. ¿Ves? Y predica. ¿Ves? Y haz discípulos. ¿Ves? La escritura te dice ves. La escritura me dice ves. ¿Ves? Y ves es ir. El verbo es ir. Tenemos que ir. Dios está llamando a un pueblo atrevido. Y hablo a personas individuales. Tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Vamos a empezar a cumplir lo que Dios nos pide que hagamos. También está buscando servidores fieles como Aarón y como Hur, que no se tuerzan a derecha ni izquierda. Que vean el ejemplo, que vean a quién sirven, que vean de quién es columna, que vean, que sean personas que incluso vayan a lugares donde no conozcan al que tienen que servir. A veces malinterpretamos esto y siempre se habla de lo mismo. Es que los pastores tienen que tener apoyo. Sí, claro, la palabra está hablando de esto. Pero también está hablando de que tenemos de ser apoyos de aquellos que no son nuestros amigos, que tenemos que ser apoyo de aquellos que no nos caen bien, que tenemos que ser de apoyo de aquellos que huelen mal, que tenemos que ser de apoyo de aquellos que no tienen dinero, que tenemos que ser de apoyo de aquellos que solo nos quieran para pedir. Eso es a lo que estamos llamados, a servir toda nuestra vida. Porque Jesús vino a servir y no a ser servido. Jesús vino a humillarse
y no a engrandecerse. Lo vemos cuando la multitud quiso nombrarle el rey y él se escapó entre la multitud y se fue a orar. Vemos la humildad que Jesús tenía. Vemos lo fiel que era Jesús y lo recto que él era, que no le importaba acercarse a la prostituta, que no le importaba sanar a un leproso, que no le importaba sanar a una mujer repudiada por la sociedad que tenía flujo de sangre, que no le importaba ir a ver a un muerto que hacía 3 días que apestaba y levantarlo, y no porque fuera su amigo Lázaro, sino porque él tenía un corazón dado a los demás. Hay 2 caminos. Cuando viene la oposición, dejarte amedrentar, dejarte, vale, tienes razón, pues gáname, ya no alcanzaré, Dios ya traerá otra oportunidad. Tenemos esa opción. O tenemos la opción de levantarnos en fe, hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, de creerlo, de ir y de conquistar. Hay 2 opciones. ¿Cuál eliges hoy? Yo sin duda quiero elegir la de conquistar, la de ir. ¿Será difícil? Y lo es, y lo está siendo. Pero Dios nos da la victoria. Y hoy Dios te dice, por mucho que sea difícil, por mucho que no lo entiendas, hoy Dios te va a dar la victoria. Las más grandes, poderosas, horribles batallas que nos encontremos delante, aparte de que van a traer sufrimiento, van a traer lágrimas, solo hay una manera de enfrentarlas, solo hay una manera. Y no es que otro esté orando por ti, es malo, no, claro, estamos para apoyarnos, estamos para orar, estamos para clamar, pero solo se libran las batallas y se ganan con nuestra fe. Dios hoy te está diciendo que tengas fe, no en lo que tus ojos ven, en lo que tus ojos no ven. No en lo que estás acostumbrado a hacer, sino en lo que no sabes cómo hacer. Ur y Aarón veían la victoria ante sus ojos y jamás permitieron la derrota porque se sentían del pueblo de Israel. Y aquí Dios también nos habla claro. Cuando nosotros no vemos la victoria, ¿permitimos la derrota? Es muy fácil creer en lo que vemos. Pero cuando lo que te dicen es totalmente opuesto, cuando lo que te dicen es ya está, no hay nada más, no se puede, lo siento, cuando las puertas te dan contra la nariz, ¿estamos viendo la victoria o estamos viendo la derrota? Eso es la fe. Eso es la fe. No leer la Biblia y saber la historia y decir, pues si Dios sacó al pueblo, si Dios le permitió ganar la batalla por estos 3 hombres del monte, pues Dios lo hará conmigo. No, esa no es la fe. La fe es buscar en la Biblia y ver que lo que te está pasando a ti, que lo que me está pasando a ti no ha existido. Y que Dios te va a sacar. Y que aunque tu alrededor vea que personas que están pasando tu situación no tienen nada que hacer, acaban muertos, acaban sin nada, acaban solos, no significa que tú y yo vamos a acabar igual, porque tú y yo tenemos fe. Y esa es la fe, creer lo que va a venir y teniendo la seguridad de que estamos haciendo lo correcto y que eso vendrá. La victoria está aquí. Está aquí, delante de nuestra nariz, aquí, nos está mirando. Nos está mirando. Y sabes una cosa, Dios ya te ha dado la victoria, para que tú y yo vayamos y nos apropiemos de esa victoria y que vivamos en victoria, aunque no la veamos. Esa también es la fe. Y me he puesto un alerta en grande, alerta, porque hemos de ir más profundamente de lo que nuestros ojos ven. Intercede, como intercedió Moisés por la guerra del pueblo de Israel. Intercede por tu guerra, intercede por tu familia, intercede por los conocidos, intercede por tus enemigos, intercede por todo aquello que sabes que tienes que interceder. ¿Qué causa la guerra? La guerra causa heridas, heridas abiertas.
heridas. Cuando vemos a gente que ha ido a la guerra, son personas que ya no vienen enteras. Son personas sin una mano, sin un brazo, sin un ojo, con una herida en toda la cara, sin pelo en este lado. Y sobre todo, psicológicamente, todas vienen mal. Pero nosotros no vamos a la guerra física. Nosotros no tenemos armas, nosotros no tenemos enemigos que vengan con armas, con pistolas. No. Nosotros vamos a la guerra vestidos con la armadura de Dios, dispuestos y sabiendo que no peleamos solos, que nuestras armas no son carnales, como dice la palabra, que nuestras armas son espirituales. ¿Y qué son? Poderosas en Dios. Vamos a creerlo. Vamos a empezar a vivir en fe. Vamos a poder hacerlo, porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Moisés levantó sus brazos. Tenía dos personas que necesitaba Moisés y que necesitaba el pueblo. Y Dios las puso. Dios les dio la visión y pudieron tener la victoria. Y no solo la victoria, vemos que caminaron y alcanzaron la tierra prometida. Y Dios hoy te dice, cree en mí, ten estos 3 grupos dentro de ti y te daré la victoria. Esta ha sido la palabra que el Señor ha puesto para que tú y yo hoy no solo escuchemos esta palabra, sino que la podamos anidar en nuestro interior, que podamos atarla a nuestro corazón y que pueda dar fruto. Que nuestra tierra, que Dios encuentre una tierra apta para dar fruto, apta para que tenga una buena base, para que tenga una buena raíz y para que dé fruto. Para eso estamos llamados, para alcanzar y para dar fruto. Así que deseo de todo corazón que el Señor siga bendiciendo tu vida. Si tú no conoces de Dios, Dios tiene un plan, un camino que ha diseñado para tu vida. Si todavía no tienes claro cuál es ese plan, contacta con nosotros. Podremos explicártelo, podremos orar por ti. Y aquí estamos para servir a todo aquel que lo necesite. Y nada más, que el Señor os bendiga grandemente y nos vemos el domingo a las 11:30. Y este domingo vamos a anunciar una nueva reunión. Sí, una nueva reunión, pero no adelanto más. El domingo a las 11:30 nos vemos. Os dejo unos anuncios.